Minutos ya tenemos el contacto con el ex ministro Francisco Jiménez. Francisco, ¿cómo has estado? Te saludo Omar Jaén, estoy con Johan Mejía. Gracias por aceptar esta invitación para los outsiders de la señal de Chroma Click. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Johan? Buenos días. Muy bien, muy Días. bien. Aquí viendo por ahora los toros desde lejos. Sí, hasta más joven te veo. Sí, ya lejos de la política gubernamental, la gente como que rejuvenece. Así me han dicho, que se ve más ministerio joven ahora que de le la tocó. política. Sí, no, pues ese Cucalón ya se le está Claro, viendo unas entradas claro. bien grandes. A ver, Francisco, solamente antes de arrancar a profundidad el análisis de la coyuntura, le estaba comentando a nuestra audiencia que tú hace una semana presentaste un nuevo libro, ¿no verdad? Que se llama De la calle a las mesas, el nuevo camino para el Ecuador. Tuve la suerte y gracias por la invitación que me hiciste para la presentación de este libro que fue en la UES. Y te soy sincero, yo pensaba que iban a abrir espacio para las preguntas, pero bueno, me las guardé. Francisco, y voy La con la verdad es que pregunta. nos quedó medio corto el evento, porque Sí, claro, hablamos con la universidad y lo teníamos planificado para 45 minutos, pero terminamos con casi 1 hora y media estuvimos ahí. Entonces sí, ya es verdad, pero bueno. nos quedó un No, poquito corto. un libro que para que la gente lo tenga claro, cuenta los entretelones, quizás las cosas que no son tan públicas de lo que ocurrió durante las protestas de junio del 2022, la instalación de las mesas de diálogo, no tanto las mesas de diálogo como tal, sino hasta el momento. O sea, la historia, digamos, que termina en el momento que se instalan las mesas. Eso es un poco el Correcto. resumen de los libros, del nuevo libro de Francisco Jiménez. Pero ahora, yo te pregunto, Francisco, este libro que tú lo presentas, más allá de que va a quedar como un elemento histórico, porque revelas cosas que a lo mejor no son tan conocidas, yo te lo pregunto de manera personal. ¿También tú presentas este libro como para intentar mejorar un poco tu imagen a la salida del gobierno? Y te lo pregunto de esta manera. Aquí hablamos muy frontalmente. Hay un grupo de periodistas que siempre apoyó al gobierno. Seamos sinceros, como todo gobierno tiene sus defensores en la prensa, pero ahora todas esas personas como que ya le están soltando la mano a Guillermo Lasso, y hay un factor común en todas esas críticas. Siempre te apuntan a ti como el quinta columna en el gobierno de Guillermo Lasso, como el ministro que no supo manejar la política, que se dejó abordar por los indígenas, y te venden a ti, insisto, como el quinta columna dentro del gobierno de Guillermo Lasso. Este escrito que tú presentas es una manera de decir al país, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó, esta es mi posición, mi versión de los hechos. Omar, mira, yo creo que la verdad no se impone, la verdad se expone. Este es un país donde la gente con mucha facilidad le pone carteles a las personas. En mi caso, yo he desempeñado 7 cargos públicos. Este no es el primer cargo que desempeño. Y jamás he sido la perita en dulce de los fanáticos, porque este es un país donde se odia fácil y donde proliferan como setas los fanáticos. Y yo siempre en eso he sido muy volteriano. Nunca le he dado la razón a los fanáticos, nunca me he convertido en un odiador, nunca he hecho de mis causas políticas causas personales ni para perseguir a nadie, ni para denostar, ni criticar a nadie. Jamás me habrán oído a mí ni un solo... Yo sí he recibido epítetos, yo he recibido un montón de epítetos en la función pública, un montón. Y en las redes sociales ni se diga. Claro. Yo jamás he proferido ni un solo epíteto contra ningún adversario político, sea quien fuere. A lo mejor será por eso que la gran mayoría de ellos me respetan, y a lo mejor será por eso que cuando asumí como ministro de gobierno, todos los jefes de bancada y todos los legisladores dijeron que era una muy buena designación porque ya conocían de mi trabajo dentro de la Asamblea. Entonces, si algún sector de la prensa dice o hace o trata de imputar cualquier cosa, que lo haga. Al fin y al cabo es su trabajo. El trabajo de la prensa es intentar ponerle membretes y carteles a las personas. El trabajo de los políticos es ser coherente con uno mismo y sobre todo documentar las cosas. Y yo siempre he hecho las dos cosas. No voy a decir que he entrado y he salido de la puerta grande porque eso suena muy pomposo, como si fuera Lord Farquaad entrando y saliendo de su castillo en la película Shrek. Claro. Eso de puerta grande o puerta pequeña siempre me ha parecido una ridiculez. Pero lo que sí puedo decir es que yo he salido y entrado exactamente por la misma puerta que me dio acceso para entrar, fue la misma que me dio acceso para salir. Ni más ni menos. Ni con más en mi patrimonio, ni con menos en mi patrimonio. Ni bajándole la cabeza a nadie, ni teniendo por qué mirar por encima del hombro a nadie. Siempre igualito. Durante los 20 años en los cuales me ha tocado desempeñar al menos 7 funciones públicas, empezando por ser secretario del Tribunal Electoral del Guayas, que era probablemente de las instituciones más conflictivas en la provincia de Guayas,
allá por el 2002, que fue cuando me tocó entrar a mí en la elección entre Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa. Entonces, la gente que tiene micrófono que dé su opinión y que hable. Y la historia es la que tiene la última palabra. Y yo creo que los políticos tenemos que contribuir con nuestro pedazo de historia con honestidad, con claridad, con coherencia y sobre todo con convicción. Claro, ahora, Francisco, antes de darle paso a Johan. En la presentación de tu libro, tú, entre otras cosas, contaste ahí algo que la gente obviamente no sabe, que meses antes del estallido de junio de 2022 hubo una reunión en Carondelet en donde Jaime Durán Barba presenta unos datos, ¿no? ¿Verdad? Y Jaime Durán Barba les dice, a ver, les dice al gobierno en pleno, a ver, señores, a ustedes ya no los quieren. E hizo una analogía, dijo, esto es como un granero, ¿no? ¿Verdad? Hay mucha paja, solamente falta alguien que prenda un cerillo y se enciende todo. Y tú en la presentación de tu libro dijiste, mira, hubo gente que no le creyó y hubo gente que sí le creyó. Yo estuve en el grupo de los que sí le creyeron a Jaime Durán Barba. Yo te pregunto, ¿en qué estaba pensando esa gente que no le creyó a Jaime Durán Barba? Porque, a ver, todas las luces se enfocaban y daban señales que el gobierno no estaba respondiendo a las necesidades del pueblo. Es más, durante el inicio de las protestas de junio, el gobierno tuvo que salir a aceptar que habían abandonado ciertas promesas de campaña, ciertas líneas gubernamentales, y aceptaron que en cierta parte estaba justificada la protesta. Esa terquedad de cierto sector del gobierno era una muestra más de la burbuja en la que muchos vivían, quizás. Mira, Omar, desde la época de Assad Bucaram se habla de la nube rosada. Después eso ha adquirido varios matices porque ya no fue la nube rosada, sino que fue el círculo rosa. Por ahí seguramente será el círculo de la Barbie. No sé cuántos círculos habrán, pero todo siempre con el color pinky. Sí. Y lo cierto es que en el gobierno, en todos los países, en todas las épocas, todos los presidentes o presidentas tienden a desconectarse de la realidad. Y eso pero es un grave... exageraron un poquito, ¿no le parece? O sea, puede ser, pero yo creo que la labor del político es buscar la manera de ponerse un par de lastres y pesos fuertes en los tobillos para nunca elevarse demasiado y siempre estar conectado en la realidad. Por eso, y aquí regresamos un poco a la primera parte, ¿no? Por eso es que en mi caso, yo como ministro de gobierno, siempre estuve atento a lo que decía la gente y nunca me presté para odios ni actitudes revanchistas gratuitas. Curiosamente, eso no se aplaude, sino que además también se odia. O sea, a veces se odia a la gente que no odia. No sé si me explico. Sí, claro. Yo recuerdo claramente que habían críticas donde era Francisco Jiménez por tibio, es decir, porque no atacaba, claro, no entraba en la narrativa. Que yo cuelgue de los pulgares, a la mitad de actores políticos, claro, que también lo cuelgue y lo exhiba en el 9 de octubre a Leonidas Issa. Querían que haga un montón de cosas que desdicen de alguien que quiere hacer política en serio en el país. Entonces, uno tiene que tener entereza y tiene que tener templanza para no dejarse arrastrar a ese comportamiento que es lo peor que puede pasar para un político. Por eso es que para mí las propuestas políticas que se hacen sobre la revancha son lo peor que le puede pasar al Ecuador. Porque alguien no vota por una persona que va con una agenda de revancha a un puesto público. Tú tienes que votar por alguien que va con una agenda de construcción. Y si bien es cierto que el pasado no se debe olvidar, no se puede olvidar porque está ahí para ser recordado, tienes la obligación de pararte en el presente y de mirar al futuro para ver cómo logras solucionar los problemas de los 18 millones de ecuatorianos. Y yo creo que en mi caso y en mi gestión, esa perspectiva nunca se perdió. Puedo equivocarme, puedo estar en lo cierto, puedo haber cometido errores, indiscutiblemente, porque aquí no hay nadie de inteligencia artificial para que siempre diga lo correcto. De acuerdo. Aquí somos seres humanos de carne y hueso y nos podemos equivocar, pero nunca, ni una sola acción de la época en que me tocó estar en el Ministerio de Gobierno fue dirigida para dañar a nadie, sino para solucionar problemas. Por eso fue el Acta por la Paz, por eso fueron las 10 mesas temáticas, por eso fueron los 218 acuerdos, por eso fue el proceso de implementación que se siguió después de los 218 acuerdos, por eso se logró triunfar sobre la votación que pretendía destituir al presidente, por eso se logró desestimar el intento de revocatoria del mandato que se quiso llevar a cabo el presidente de la República en el Consejo Nacional Electoral, por eso logramos sobrellevar la situación en la calle con la menor cantidad de fallecidos, porque cada uno es una tragedia, pero nunca en ninguna marcha, si ustedes revisan, hubo tan pocos fallecidos
como en esta de acá, en relación con el tiempo, que fueron 18 días y fueron 5 fallecidos y 3 en el contexto de la pandemia, no directamente, perdón, en el contexto de las manifestaciones, no directamente en las manifestaciones, sino en el contexto de las manifestaciones. Eso, que nadie lo dice, yo sí tengo que decirlo, es un logro excepcional y no es casualidad. Es la consecuencia de cómo se manejaron las cosas. Por eso es que digo, el que tiene micrófono que hable. Ya. Pero la historia es la Francisco, última. Entre todas las cosas que has mencionado, hablaste de que podrías haberte equivocado, podrías haber cometido errores. ¿Tienes algún evento que en retrospectiva hayas dicho, siendo ministro de gobierno, capaz debí manejar esto de otra forma? Yo creo que debía haber insistido más en la relación con la Asamblea. Lo que pasa es que la ponen difícil ellos, porque a veces son muy insoportables, ¿no? Son muy insoportables. Pero usted también fue asambleísta, ¿no? ¿Ah? Francisco. Tú también fuiste asambleísta. Eras parte de los... Yo fui asambleísta, y déjeme decirle algo. Yo recibí la propuesta tributaria del presidente de la República. Ajá. Y preparé un informe alternativo a esa propuesta, porque me pareció muy severa. Sobre todo estaba en total desacuerdo con el tema de la deducción de impuestos. Y no tengo ningún problema en decirlo aquí. Y lamentablemente, los cálculos de algunos asambleístas, particularmente sus asesores, que no querían que les golpeen sus suelditos de 2.500, 2.200, 2.300, no permitieron tener los votos y terminó pasando esa otra ley, que me parece que es una ley exagerada y despropósita. Francisco, si yo mal no recuerdo, hubo 2 votaciones con respecto a eso. En una avanzó tu proyecto, pero en la segunda el propio oficialismo se volteó y pasó el proyecto. Fueron algunos legisladores de otras bancadas, porque yo después me reuní con el presidente y le dije, presidente, tenemos esta otra opción que es mucho mejor. Y él me dijo muy pragmáticamente, sí, pero no tenemos los votos. Y es verdad, no teníamos los votos. Entonces, se hubiese podido aprobar esa otra versión, pero no se consiguieron los votos en la Asamblea y bueno, pues ya el resto es historia, todos sabemos lo que pasó. Pero creo que ahí tal vez yo debía haber insistido más. También, por ejemplo, en la cuestión que me la endilgan a mí, yo no manejé eso. La cuestión de la consulta popular, yo no manejé la consulta popular, pero todos somos un equipo y asumimos. Y es más, discrepé sobre la forma en que tenía que llevarse la consulta popular porque yo consideraba que teníamos que politizarla, que no podía ser exclusivamente una consulta ciudadana. Discrepé sobre ese manejo. Y bueno, luego el tiempo pues finalmente se terminó perdiendo esa consulta. Pero Francisco, justamente sobre ese tema, y eso es algo que también te tiran el balde. Dice, los teóricos de la conspiración que todavía sostienen que hubo fraude electoral en la consulta popular del 5 de febrero, dicen que el responsable del supuesto robo de votos fuiste tú. Porque tú habías dicho, déjame terminar, porque esto creo que fue que lo dijo, es buenísimo. Lo dijo Roberto Aguilar, creo. Sí. Que tú habías ordenado, que habías dicho en una reunión 48 horas antes de la consulta, Francisco Jiménez le dice a Guillermo Lazo, hermano, no gastemos plata en control electoral porque esto está ganado. Es más, cómprate el champán porque hay que celebrar. Es que, claro, no solo eso, sino que en ese artículo que lo recuerdo, decía que era Francisco Jiménez quien ya había puesto la tarima y todo. O sea, claro, la famosa tarima de Carondelet estaba armada. Que ya abordamos un poco el realismo mágico para mí. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace muchos años hay una historia famosa que alguien estaba locutando en una radio en Quito y de repente dijo, llegan los marcianos? Claro, es la adaptación de la Guerra de los Mundos la Guerra de los Mundos, ¿verdad? Y estaba haciendo una narrativa de una película que era la Guerra de los Mundos, entonces empezó a narrar y algunos cogieron la radio y cuando ya estaba comenzada la narrativa y pensaron que lo que se estaba narrando como ficción era realidad y que efectivamente llegaban los marcianos a Quito. Y tanto fue la indignación cuando se dieron cuenta que no era así, que fueron a quemar y a saquear la radio por la indignación del susto que eso les había producido. Yo no pido que saquen nada absolutamente a nadie, que vayan a quebrar nada, porque ya bastante violencia hay. Pero esto es más ciencia ficción que lo que sucedió en esa época. Y a mí me da un poco de pena, porque hacer política así, de esa manera tan grotesca, inventando de esa forma tan pueril y esperando que la gente crea, pues me da un poco de pena y es una de las razones por las cuales estamos como estamos, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Así es esto, hay que seguir adelante. Y ¿tú tuviste algo que ver con el tema electoral como tal de la consulta popular? Cero, absolutamente cero. Yo no manejé ese proceso. ¿Quién estaba a cargo del equipo? Sí, pero acuérdense que el Estado no se fusiona con el partido y los procesos electorales son otra cosa. Y a la consulta se le dio un enfoque ciudadano, cosa con la que yo no estaba de acuerdo. Yo creía que la consulta tenía que tener un enfoque político porque al fin y al cabo era político.
y que había que involucrar a todas las estructuras en las diferentes gobernaciones, tenencias y facturas políticas. No fue mi tesis la que se superpuso, sino la del enfoque ciudadano a través de universidades, y así fue como se llevó. Y en esa época, en ese momento, los números decían que esa tesis tenía la razón, entonces me dijeron, quietecito, así estamos bien. Pero siempre sostuve que había que hacer lo contrario, que había que buscar la manera de tener una visión mucho más directa sobre lo que estaba sucediendo y sobre todo el trabajo en territorio. Pero ya está, es historia. Yo creo que son cosas que a uno le permiten ir aprendiendo, ir avanzando. Hay mucha maledicencia y mucha mala fe en la política, gente que se encarga de esparcir mentiras y de hacerlo con fineza, utilizando con elegancia el lenguaje, pero no dejan de ser mentiras elegantes o mentiras bien estructuradas. Al final habrá su porcentaje de gente que las crea, pero yo también creo que el tiempo pone en su contexto todas las cosas. Andrés Seminario estuvo hace algún tiempo acá y estuvimos conversando un poco sobre su gestión particular en el gobierno, y él mencionaba algo que me resonó bastante, y es que a la propia interna se creaban narrativas cuando una de las personas del equipo les dejaba de resultar útil. Y mi pregunta es, ¿sentiste que una vez que te fuiste se creó una narrativa interna de, bueno, echémosle la culpa a Francisco Jiménez porque a la final ya no está? Es un fusible. Claro. La verdad que si sucedió, no me extraña, porque en política así son las cosas. Como les digo, yo de alguna forma me siento joven, soy joven, pero ya tengo algunos años en esto y he desempeñado algunos espacios en esto. Y he visto cómo actúan las personas, y a veces esa vehemencia y esa como obsesión por mantenerse en el poder y crear cosas que no tienen ningún sustento con la realidad. Yo nunca he entrado en ese papel fantasioso y siempre he dejado que la gente diga lo que tiene que decir, y que inclusive si son mentiras, que sea la gente la que al final se dé cuenta si es que son mentiras o no son mentiras, porque yo creo que un político no tiene nada que probarle a nadie. Muchas cosas se pueden decir de mí, pero mis acciones son las que hablan por mí. No tengo una sola acción sobre la cual me tenga que avergonzar, absolutamente nada. Y yo creo que al final eso es lo que a uno le permite regresar a la vida privada tranquilo. Si es que en algún momento hay la oportunidad de volver a servir, pues qué bien, si no, tampoco pasa nada. Pero yo creo que a las personas no se las debe doblegar ni con falacias ni con mentiras. Siempre, a mí me gusta mucho leer la historia. Yo soy un seguidor de los grandes hombres. He leído algunas cosas interesantes de ellos. Y siempre cuando me toca percibir de cerca la injusticia o la calumnia o la falacia o la mentira dirigida con el propósito de dañar, siempre pienso en Mandela y en su celda de 2x3. Ese hombre estuvo 28 años en una celda de 2x3, castigado por una serie de crímenes que lo único que buscaban, si es que acaso fueron algunos de ellos crímenes que no fueron, era sacar de la postración a su pueblo en el régimen del apartheid. Y aguantó 28 años en una celda de 2x3. Entonces, las mentiras de unos cuantos fanáticos pues no deben ser algo que a uno le quite el sueño. Como para ir cerrando las preguntas que tengo que hacer, quiero hacerle una bien puntual, que es, si tuviera la chance de volver a servir, como mencionaste ahora, que podrías agarrar la oportunidad, ¿con cuáles de los 8 candidatos podrías trabajar? Es una pregunta difícil. Por eso es una pregunta difícil. ¿Ah? Por eso la hice. Yo creo que este es el momento de ellos. Creo que este no es mi momento. Creo que no me corresponde servir en ninguno de esos espacios. Y con tu nuevo movimiento que estás conformando, que se llama Acción, ¿has tenido acercamiento con algún binomio? ¿Te han llamado, oye Francisco, apoya ahí con la gente, el bandereo, tenemos una inauguración de central, algo, ¿no? No, ninguno, absolutamente ninguno. Y por eso es lo que iba a decir. Yo creo que hoy es el momento de ellos, de los 8 candidatos. Cada uno tiene su programa, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene ya bien montadita su campaña. Es un tiempo muy rápido, muy preciso, y creo que ellos están haciendo su trabajo para tratar de pasar a la segunda vuelta. Francisco, ¿se engañó a los movimientos indígenas en las mesas de diálogo como ellos lo afirman? Hasta el último día que yo estuve, no. Después para adelante cada uno tendrá que responder por su gestión. Pero yo dejé 83% de acuerdos ejecutados, 10 mesas funcionando, 2 reuniones bimensuales de monitoreo,
4 organizaciones comprometidas directamente con la ejecución de las mesas y una serie de herramientas y trabajos que estaban allí y que se pudieron seguir impulsando. Pero Cuando entonces yo, lo que hasta el decía- último día, Ajá. Entonces lo que hasta decía el último Leonidas día que yo me Sisa, fui, lo que decía todo Leonidas estaba Sisa y funcionando. Gary Espinosa y Leonidas Sisa, lo que dijeron en su momento, no los compartes, porque ellos decían, nos levantamos de la mesa porque no vemos avances. El tema de la focalización de los subsidios, que es un tema muerto, Francisco. Indistintamente Lo que hayas estado hicieron- tú o no, es un tema muerto que hasta el día de hoy no se soluciona el tema de la focalización de los subsidios, el tema de los créditos. Pero tampoco se puede decir que porque no podemos llegar a la Luna nuestro plan de astronomía está fracasado. Hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Entonces, hay temas en la focal. No nos olvidemos que uno de los resultados del trabajo de la mesa de focalización de subsidios fue eliminar el subsidio para algunos sectores que se consideró que no lo necesitaban. Por lo tanto, no es que no ha arrojado resultados. Claro que ha arrojado resultados. Lo que sucede es que tal vez no ha resultado, o mejor dicho, no ha arrojado los resultados que particularmente una de las partes quería para su satisfacción. Pero es una cosa distinta, que no la convierte en una realidad per se para los 18 millones de ecuatorianos. Entonces, y personalmente, hasta el último día que yo estuve, todas las mesas, todos los actores, con sus quejas y sus problemas, todo quedó funcionando. Finalmente, manera corta porque ya tenemos nuestra segunda invitada, Francisco. ¿Cómo ves la elección del 20 de agosto y por quién vas a votar? Absolutamente impredecible. Impredecible. El voto también es impredecible. O Mi ya lo voto tienes no, mi definido. voto, yo estoy entre 2 o 3 opciones. Cuéntela, No, no. No, porque después. Oiga, pero después si ya va a querer dicen, si ya va a querer formalizar el movimiento Acción, va a tener que ya empezar a soltar las cartas. Claro, pero tengo que todavía formalizar. Ahorita estamos a punto ya de obtener la autorización para empezar el proceso de recolección de firmas. Esperamos que eso se produzca ya en los próximos días y ahí estaremos hablando ya con más certidumbres sobre cuál va a ser nuestra posición política, sobre todo de cara a la segunda vuelta, porque ahorita las cartas todavía están muy abiertas, ¿no? Y la elección todavía es muy impredecible, pero sin duda alguna que de cara a la segunda vuelta nosotros vamos a tener que tomar posición y lo vamos a hacer. Ya, ¿y ustedes se estarían preparando para participar ya como movimiento del próximo año 2025? Porque esa es otra, ya mismo Claro, arranca ya la mismo, otra ¿no? campaña. Sí, porque hay que cerrar, hay que bajar el telón y por las mismas empezar a preparar la siguiente función. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es estar lo más listos posible para poder entrar a terciar en la lid electoral en las próximas elecciones. No en estas, que ya son papel quemado, esto ya está jugado, sino en las próximas que sí nos interesan. Perfecto. Hemos tenido a Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno, Ojalá que pueda venir ex de nuevo, porque asambleísta. hay algunas cosas, sobre todo de su época como ministro de gobierno, que serían Hay que comprar el libro, hay que comprar el Hay que libro comprar ese libro. para ver ahí. Oye, gracias el escudriñar. gastito que para los políticos honestos como nosotros tenemos que financiarnos como escritores, como profesores, como profesionales. Si usted supiera Salimos cómo, ahí. cómo pedimos Hágase acá de- aportes todo el día. Ya, pues Francisco, muchísimas gracias por tu aporte este día, ¿ok? Cuídate. Gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense. Cuídese. Bye.